estamos con Pedro Rafael Maldonado, el director legal de Calas, y quien nos va a hablar un poco acerca de qué son los recursos estratégicos, cuáles son los sitios que presentan mayor conflictividad en Guatemala, por qué y para quiénes estos recursos son importantes. Muchas gracias. Yo creo que en Guatemala los recursos naturales estratégicos podrían inclusive clasificarse. En la primera escala, el recurso natural más estratégico que tenemos los guatemaltecos y las guatemaltecas es el agua. Sin agua no hay vida. Afortunadamente Guatemala tiene una dotación de recurso hídrico bastante elevada que permite garantizar el abastecimiento de agua para las comunidades, pero lamentablemente el agua ha sido mal gestionada. Al día de hoy no tenemos en Guatemala una ley de aguas, las regulaciones son muy laxas y permisivas y principalmente no tenemos una institucionalidad que pueda garantizar poner orden en el sector hídrico guatemalteco. El mayor ejemplo en torno a esa falta de autoridad administrativa lo podemos ver en dos puntos concretos. El caso del río La Pasión el año pasado en Sayarché, Petén, en donde hubo un verdadero ecocidio y al día de hoy no se ha podido aplicar justicia a los responsables de dicha contaminación del río La Pasión en Sayarché. Y el segundo es más reciente, es de este año. La mayoría de las personas que están viendo el video se pueden recordar el desvío de los ríos en la costa del Pacífico. Más de 50 desvíos de ríos en donde desafortunadamente ni el Ministerio de Ambiente, ni el Ministerio Público, ni absolutamente ninguno de los gobernadores de los departamentos del sur han podido sentar bases para una adecuada gestión del agua en la zona. Y esto nos ha llevado a graves problemas de conflictividad. Seguidamente tenemos recursos naturales estratégicos en las áreas protegidas del país. Las áreas protegidas no deben verse solo como pequeñas islas ahí, sino las áreas protegidas en su integralidad con la biodiversidad que contienen. Árboles, animales, germoplasma, etcétera, realmente son de la mayor fuente de riqueza natural del país. Para quienes no lo sabían, Guatemala está catalogado dentro de los 10 países megadiversos del mundo. O sea, en una concentración de 108,000 kilómetros cuadrados tenemos una alta cantidad de biodiversidad. Y por último, pues no menos importante, también tenemos recursos naturales estratégicos en minerales, hidrocarburos y gas, que están presentes en el país y que también desafortunadamente el Estado no ha podido sentar las bases para una explotación sustentable, pero principalmente razonable. ¿Cuáles son las zonas, los territorios de mayor conflictividad? Bueno, si esbozamos un poquito, o mejor dicho, analizamos los tres tipos de recursos estratégicos que hablamos, podemos ver que en torno a ellos regularmente hay conflictividad. En torno al agua, el nivel de conflictividad que generó el desvío de los ríos en la costa del Pacífico, pues ubica ahora la zona del sur del Pacífico como una zona hidroconflictiva. ¿Qué es hidroconflictiva? Un lugar en donde la competencia que las grandes industrias palmeras y de caña de azúcar compiten en forma irracional con el abastecimiento de agua para las comunidades. Entonces, por eso hablamos de una zona hídrico-conflictiva que se ubica en la zona sur del país. Y luego también hay zonas en temas hídricos, conflictividad a lo largo de todo el país, pero yo creo que una concentración de conflicto está ahí. La minería genera conflictos a gran escala, ubicados prácticamente a lo ancho del país. Tenemos altos niveles de conflictividad por minería en San Marcos, en el departamento de Guatemala, específicamente en La Puya, en Santa Rosa y Jalapa en torno al proyecto minero El Escobal, y un poquito menos de niveles de conflictividad en Izabal con los proyectos mineros de níquel. Y por último, creo que también en torno a las áreas protegidas hay serios problemas de conflictividad, aunque más orientados a la ilegalidad,
pero en Petén se ven altos niveles de conflictividad en torno a la reserva de la biosfera maya, y el conflicto más álgido en este momento en torno al tema de áreas protegidas es el patrimonio natural Semú Champey, en donde hay una grave inestabilidad derivado del manejo de ese patrimonio natural de la nación. Estos recursos, ¿por qué son importantes y para quiénes son tan importantes? Bueno, son importantes desde la perspectiva de que se mire. La comunidad, la ciudadanía ve en el agua un recurso vital, un recurso por el cual la gente está dispuesta a luchar y a ejercer cualquier nivel de acción jurídica legal que le permita garantizar su abastecimiento. Entonces, el agua es importante para la vida, para las comunidades. Desafortunadamente, las empresas de palma africana y de caña de azúcar en el sur del país la ven como un recurso para garantizar su productividad, y por lo tanto no tiene un valor social y humano, y ellos lo ven como un recurso del cual pueden apropiarse e inclusive malutilizar en aras de una productividad que obviamente ignora el bien común de la población y que violenta la legislación guatemalteca. Los minerales, por ejemplo, son importantes para las transnacionales. Guatemala no tiene un interés económico directo en los minerales, toda vez que los está regalando. Por cada 100 quetzales que produce la actividad minera, la empresa minera se queda con 99 y a Guatemala le queda un quetzal. Entonces no es un beneficio. Entonces son importantes los minerales para las empresas transnacionales que pretenden apropiarse de ellos, y que, por ejemplo, en el caso de la puya, han demostrado que no les interesa ni siquiera respetar la decisión del máximo tribunal de Guatemala, como es la Corte Suprema de Justicia, que les ordenó suspender operaciones desde el 22 de febrero de este año, y a la fecha siguen operando. Entonces, ¿por qué y para quiénes? Va a depender de la perspectiva, pero obviamente para las comunidades sus recursos naturales son importantes porque de ellos depende la vida y la subsistencia. ¿Cuál es la ilegalidad, corrupción e impunidad que se vive alrededor de estos conflictos? Bueno, definitivamente el Estado ha interpretado la legislación y la Constitución a la inversa. La Constitución Política de la República establece en Guatemala que el bien común prevalece sobre el bien particular, y el gobierno de Guatemala lo ha hecho lo inverso. Para el gobierno de Guatemala son más importantes los intereses de las transnacionales mineras, de las nacionales cañeras o nacionales de palma africana, que los intereses propios de la comunidad, y por lo tanto eso empieza a ser el germen de la violación de la ley en el tema de la actividad agrícola e industrial sobre la garantía de la paz social de las comunidades. El gobierno, derivado de esa sobreprotección del sector empresarial, violenta derechos humanos, violenta las leyes, y creemos que atrás de todo eso hay intereses oscuros de corrupción que han empujado a los gobiernos anteriores y al anterior a desarrollar ese favoritismo en favor del sector empresarial. ¿Cómo el derecho interviene para alcanzar justicia en estos temas? Bueno, ante las graves violaciones a derechos humanos del presente, porque esas son unas graves violaciones de derechos humanos, o sea, dejar a las comunidades sin agua, contaminarles el ambiente, imponerles proyectos, las comunidades han buscado el apoyo de organizaciones como la mía, como CALAS, que se orienta al desarrollo de acciones legales para proteger los derechos humanos. Y en ese orden de ideas, las comunidades han ejercido todos los recursos legales a su alcance. Esos recursos legales han llegado inclusive hasta la Corte de Constitucionalidad, que ha ordenado la suspensión de proyectos mineros, por ejemplo, que han violentado el derecho de consulta de los pueblos indígenas, y en donde lamentablemente, a pesar de que el máximo tribunal del país ordena la suspensión de operaciones mineras, en una clara anarquía, en una clara impunidad, las empresas siguen trabajando y no son castigadas por eso. Pero creemos que esas acciones concretas jurídicas que las comunidades y CALAS
o las comunidades y otras organizaciones que están desarrollando están sentando las bases para una ciudadanía más participativa, más activa y que cada vez va a estar utilizando mecanismos legales para evitar la imposición de proyectos. El ejemplo más claro fue el de esta semana en San Luis Jilotepeque. Calas identificó que el gobierno del presidente Jimmy Morales había reactivado a partir de la semana pasada el otorgamiento de licencias mineras. Publicaron el primer edicto mediante el cual pretenden aprobar una empresa minera de bentonita en el municipio de San Luis Jilotepeque, y en menos de 3 días la población de San Luis Jilotepeque se había organizado alrededor de la municipalidad, o sea, con su alcalde trabajando de la mano, se había organizado alrededor de su párroco, de su iglesia católica y de su autoridad indígena. San Luis Jilotepeque tiene un 72% de población indígena, y para el día de ayer la municipalidad había presentado ya una acción legal de oposición al otorgamiento de la licencia minera, y hay al menos 1.500 personas que están presentando acciones legales en las próximas semanas para evitar la imposición de un proyecto. Entonces creo que de todo tema lamentable como es la imposición de proyectos, están haciendo una nueva ciudadanía. La ciudadanía está ejerciendo derechos políticos por medio de acciones legales, y vemos que ahora la cosa está cambiando. ¿Existen vacíos legales? ¿Existen vacíos en la legislación? Y si es así, ¿cuáles son? Bueno, creo que hablamos en la primera parte de la entrevista en torno de los recursos naturales estratégicos, y hablamos del recurso hídrico como el más estratégico que tiene el país. Y lamentablemente ahí está el gran vacío jurídico que tiene Guatemala. 30 años de constitución, 30 años de derecho constitucional guatemalteco contemporáneo, y el Congreso de la República no ha aprobado la Ley General de Aguas. Hemos visto en la última semana al menos 2 iniciativas nuevas de ley que pretenden aprobar dicho cuerpo normativo. Esperamos primero que hayan sido desarrollados por personas expertas que conozcan de la materia, y segundo, que de una vez por todas exista en el Congreso de la República la voluntad política para aprobar ese gran vacío legal en torno al agua. Y en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, en el tema del agua, hace falta mucha sanción. En un país en donde las leyes no se respetan, hay que sancionar severamente el incumplimiento de las normas. Y creo que en el tema del agua, sancionar con penas elevadas, multas significativas, el desvío de los ríos, sería un buen escarnio para las empresas que lo están practicando en la costa del Pacífico. ¿Qué países, empresas y o fuerzas locales están más presentes en estos conflictos? Bueno, en el caso de la conflictividad minera, la más grande violación a derechos humanos de la población guatemalteca viene de empresas canadienses. O sea, la República de Canadá se ha encargado de traernos a empresas criminales que vienen a violar los derechos humanos de la población. El ejemplo más grande es el caso de Minera San Rafael, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, que ha desarrollado una estrategia clara criminal de perseguir inclusive la protesta social local en aras de eliminar la resistencia pacífica en torno al proyecto. Seguidamente vemos, por ejemplo, ahora en el caso de La Puya, con ese no acatamiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, la empresa es de bandera estadounidense. Y pues en otros temas, como el tema de hidroeléctricas, las empresas españolas son las que han generado la mayor conflictividad en el país. Ahora, en lo que hemos denominado en esta entrevista hidroconflictividad del Pacífico, en ese caso son empresas nacionales quienes están violentando la ley y violentando los derechos humanos de la población guatemalteca. ¿Cuáles son sus estrategias para evitarlos o para criminalizar las protestas de parte de las empresas? ¿Qué estrategias utilizan? Lo más fuerte es la corrupción del sector público. Estoy hablando principalmente del caso de Minera San Rafael. Minera San Rafael llegó al extremo de lograr que el gobierno de Otto Pérez entablara un estado de sitio en San Rafael Las Flores, en Santa Rosa y Jalapa, en aras de garantizar la operativización del proyecto minero. Y de ahí se viene una estrategia clara de denunciar penalmente al liderazgo local,
principalmente haciéndolo bajo denuncia de delitos muy graves. Acusan a las organizaciones comunitarias de terrorismo, de secuestro, de plagio, de robo, de incendio. Esto con el único fin de que se le vea a los movimientos comunitarios como movimientos violentos. En el caso de Santa Rosa, afortunadamente, todos y cada uno de los líderes y lideresas locales que fueron denunciados o que fueron puestos en prisión lograron mantener su presunción de inocencia y los jueces los declararon absueltos de todo cargo. ¿Qué casos, de criminalización son los más recientes? Bueno, el más reciente y que se mantiene vigente es el caso de Santa Cruz Varía, donde hay varias personas detenidas en este momento, muy fuertes, están en este momento llegando a juicio oral y público, derivado de la participación de una empresa internacional, española en este caso. Los casos de criminalización en 2014 de miembros de la Puya también fue muy sonado, y los casos de San Rafael Las Flores, Mataquescuintla y Jalapa, en donde afortunadamente todos fueron absueltos. ¿Ustedes también han sido atacados? Definitivamente, esa es la segunda estrategia de criminalización. Cuando ven que a las comunidades les denuncian a sus líderes, les denuncian a sus lideresas, a sus presidentes de COCODE y a sus autoridades ancestrales, y a pesar de eso la población sigue organizada y sigue haciendo frente mediante el uso de la resistencia pacífica, pues pasan a criminalizar a las organizaciones que acompañamos a las organizaciones comunitarias. En este caso nosotros como CALAS hemos recibido serias amenazas de muerte. Al menos una vez han venido a disparar en contra de la sede y cosas de esa naturaleza, pero creo que al igual que las comunidades, el hecho de que nos estén amedrentando nos orienta más a creer que estamos haciendo un trabajo adecuado y que por estar logrando que en Guatemala se aplique la justicia, pues obviamente estas estructuras criminales pues actúan en contra de nosotros. Pero creemos que el Ministerio Público investiga y esperemos que los jueces impartan justicia cuando le toque a los gerentes de las empresas enfrentar procesos por este tipo de amedrentamiento. ¿Qué sugiere usted en base a su experiencia a los grupos organizados acerca de cómo fortalecer la justicia ambiental en el país? Definitivamente participación ciudadana y denuncia. Cuando los ciudadanos y las ciudadanas participemos, nos empoderemos y cuando veamos una acción ilegal o que nos afecta, procedamos a denunciar, vamos a estar ayudando a construir un nuevo país y vamos a estar combatiendo la impunidad ambiental tan alta que vive Guatemala. ¿Ya? En los últimos 4 años he podido ver cómo esa participación ciudadana empieza a generar cambios. El municipio de San Rafael Las Flores en Santa Rosa y Mataquescuintla en Jalapa han podido demostrar cómo mediante la participación ciudadana en defensa de su derecho humano al agua han podido ejercer ciudadanía y hacer que sus derechos ante la imposición del proyecto minero sean escuchados. Ha sido lento, pero el día de hoy estamos retomando las acciones derivado de sentencias de la Corte de Constitucionalidad que no hubieran sido posible si hombres y mujeres de esos municipios participan activamente en la denuncia de los abusos del gobierno central. Y el comentario que te hacía fuera de cámaras, el caso de San Luis Jilotepeque. El caso de San Luis Jilotepeque en Jalapa es súper importante, súper llamativo. La semana pasada, el 26 de abril, el Ministerio de Energía y Minas reactiva el otorgamiento de licencias mineras en el país después de 3 años de que no había habido autorizaciones. Yo tuve la oportunidad de subir a redes sociales ese aviso y en menos de una semana, más de 1.500 personas se han organizado en el municipio junto con la Iglesia Católica y la municipalidad, y el día de ayer, 5 de mayo, la municipalidad, acompañada de la población, estaba poniendo ya una oposición en el Ministerio de Energía y Minas para que no se apruebe el proyecto minero. Y hay más de 1.500 personas que están preparando su documentación, su denuncia, para pedir que dicha actividad minera no sea aprobada en el municipio. Por lo tanto, por eso es que hablo. La participación y la denuncia pueden ser vitales para contribuir a disminuir la impunidad ambiental en Guatemala.